Y por las dudas, confírmenme que se ve elementos estructurales y que me escuchan. Se ve y se escucha. Gracias, Elisa. Elementos estructurales. Eh, Hasta ahora lo único que veníamos utilizando son elementos sólidos dentro de lo que es los programas de elementos finitos. Lo que vamos a empezar a utilizar ahora son justamente elementos estructurales, que son elementos de placa, de cables, de membranas, que están dentro de casi cualquier programa de elementos finitos, pero particularizado a lo que solemos encontrar en la mayoría de los programas de este estilo. En casi todos estos programas existen más o menos los mismos elementos, más o menos las mismas opciones. O sea, RC2, Plaxis y FLAC no van a estar exactamente igual, pero más o menos en la mayoría de los casos se reproducen las mismas cosas. Por un lado tenemos elementos tipo resorte, más que nada utilizados en los bordes en los bordes, no necesariamente en los bordes externos, sino en el borde de la malla, o sea, en donde dejo de tener un elemento. El resorte lo que es un elemento que solo funciona de forma axial, es una barra, pero vinculada a algo externo, que solo toma fuerza axial y que no toma corte y momento. Después tenemos lo que son bielas. La biela es una barra, o sea, propiamente dicho, pero una barra que solo toma fuerza axial. Entonces se conecta un nodo de la malla con otro nodo de la malla con cierta rigidez y resistencia. Tenemos lo que vamos a llamar membranas, eh, que son elementos tipo placa, pero que no resisten momentos y cortes, o sea, son elementos tan flexibles que no resisten, no tienen resistencia al flexor, entonces solo va a tomar esfuerzo membranal. Después tenemos lo que ahí llama vigas, pero dentro de nuestros programas en general, si estamos vigas, si estuviésemos hablando de elementos 3D, placas, si estamos llamando elementos 2D. O sea, en nuestro curso, como nos limitamos al 2D, no vemos vigas de por sí, pero una viga es una barra que toma axial, corte y momento. Y una placa es una membrana, o sea, una superficie que toma axial, corte y momento. Por último, tenemos elementos tipo cáscaras, que es una placa curva. Cuando la placa es curva, aparte la rigidez normal de la placa, tiene rigideces adicionales por su forma, y eso se llama cáscara. Dependiendo qué estamos usando, tendremos estas opciones. Dentro de lo que es 2D, vamos a trabajar con bielas, placas y membranas. Entonces, para ir uno por uno, la biela, los resortes o las bielas son elementos que solo tienen fuerza axial. El resorte, el resorte justamente es vinculado a un agente externo, o sea, yo a este punto le puedo poner un resorte de este estilo. El dibujo es anecdótico, es simplemente para mostrarle que está vinculado, y sería, y lo incluiríamos cuando sabemos que tenemos alguna estructura ahí que funciona como un resorte, pero no queremos modelar esa estructura. En cambio, las barras eh, funcionan cuando sí queremos modelar estructuras, si queremos poner algún tipo de cable estacado de ese estilo, podemos poner una barra de cierta longitud y cierta rigidez para tomar ese esfuerzo. Como dije recién, los resortes vínculos externos, las bielas son vínculos internos, y después los datos que necesitan estos materiales son los datos típicos de barra, E y A, o sea, no le damos el módulo de Young y el área por separado, sino que le damos E por A. Les podemos dar una resistencia máxima, es decir, podemos decirle que sea elástico o que sea plástico, y en el caso que sea plástico, le podemos dar una resistencia máxima y un valor residual. O sea, le podemos decir que de alguna forma hay algún tipo de daño en nuestra barra, y de ese valor último baja un valor residual. Por último, los programas nos piden, hay dos cosas, perdón. Los programas nos piden un especiamiento normal al plano, que en realidad
en todos los modelos, si yo pongo acá justamente una barra de ese estilo, esa barra, como estamos haciendo un modelo 2D, es infinita fuera del plano. Ese espaciamiento normal es porque nosotros le estamos dando la rigidez de una barra, le decimos cuál es la separación entre barras y con eso calcula una rigidez equivalente para algo que es continuo fuera del plano. Me estaba olvidando que siempre que activamos estas barras, tanto las bielas como que lo vamos a ver después de anchors, le podemos dar un valor inicial de activación como una especie de un pretensado para que empiece pretensada nuestra barra. Lo otro que tenemos es lo que dije antes, que son bielas. Las bielas son... perdón, estaba olvidando muy importante. Cuando yo vinculo dos elementos en la barra, por ejemplo, si yo vinculo este punto con este punto, lo que vincula la biela es esos dos puntos. O sea, la barra en nuestro modelo no es una barra explícitamente, lo que está vinculando son esos dos puntos de la malla. Entonces, en toda esta zona, esa barra, por más que esté dibujada, es como que no existiese. Y lo único que está vinculado son dos nodos internos de nuestra malla, según todo lo que dije recién. Ahora sí paso a membranas. Las membranas son, como dije antes, superficies que tienen rigidez flexional, pero no rigidez membranal. Dependiendo de lo que quiero hacer, o sea, las membranas se usan generalmente para modelar superficies geotextiles o geomallas o ese tipo de cosas. El ejemplo que están viendo es un ejemplo viejo que todos los años digo tengo que cambiarlo y me olvido. Antiguamente las membranas se utilizaban para modelar anclajes, ahora tenemos algo mejor, así que ignoren ese ejemplo. Y generalmente las membranas se usan para geotextiles, geomallas, ese tipo de elementos que aportan rigidez y resistencia en su plano, pero son tan flexibles que no aportan fuera de su plano. Como tienen solo rigidez y comportamiento axil, les tenemos que dar rigidez axil, nuevamente un E por A, y le podemos dar rigideces que se modifican con el tiempo, o sea, le podemos dar una especie de comportamiento viscoso. La carga última, y en el caso justamente que querramos incorporar algún tipo de comportamiento viscoso, cuál es la curva para cambiar, para ir cambiando esa resistencia, el tiempo que tarda en llegar a esa curva. Esto para lo que es membranas. En el caso de membranas, como generalmente se utilizan para captar geotextiles y geomallas, como dije recién, estos elementos no tienen rigidez membranal. Y en el caso este de acá, que, o sea, lo que están viendo en pantalla es un caso donde había un túnel. Acá el túnel eso tiene una columna más rígida. Esto tiene una columna más rígida. En el sector de arriba hay un techo de suelo que para resistir el suelo tiene una membrana. Esa membrana, nuevamente, tiene nula rigidez friccional. Entonces, si yo le quiero poner una carga, tiene nula rigidez en esa dirección y el modelo me diría que no tiene ninguna resistencia y que esto se me cae. Ahora, papel aleatorio que tengo al costado. Esto no tiene rigidez membranal, pero si yo le quiero apoyar acá una carga, todo el mundo ve que ahí me está resistiendo el dedo de mi carga. Para resistir la carga que estoy aplicando, lo que pasó en realidad es que se deformó. Esto sigue teniendo solo rigidez axil, pero ahora tiene rigidez axil en esta dirección que permite tomar la carga del peso del suelo. Para tener en cuenta esos factores, lo que tengo que hacer es activar la posición deformada dentro de los programas de cálculo. Flaxis a la posición deformada la llama Updated Mesh. FLAC la llama Large Strains, que me parece un nombre pésimo porque Large Strain quiere decir grandes deformaciones y no está haciendo grandes deformaciones, está haciendo una malla actualizada. Pero bueno, es lo mismo,
el updated mesh de Plaxis es equivalente al large strain de Plaque. Deforma la malla. Al cambiar geometría, ahora esta membrana puede tomar cargas en esa dirección y tener un comportamiento más realista. Estos modelos de update mesh o de large strain mejoran el comportamiento, actualizan la malla, se intentan representar correctamente los problemas, pero justamente no son large strain. Entonces esos elementos se distorsionan y cuando ese elemento se distorsiona mucho, se rompe la malla. Como ustedes ya saben, porque saben de calidad de malla, los triangulitos tenemos que intentar mantener un triángulo perfecto. A medida que vamos actualizando la malla, lo que le pasa a ese triángulo es que empieza a hacer un triángulo de esa forma. Ahí está más lindo. Ese triángulo, a medida que se distorsiona, pierde calidad y si su jacobiano es demasiado malo, se rompe el modelo. Entonces, actualizar la malla tiene límites porque no estamos haciendo grandes deformaciones. Pasamos a los que son los elementos viga o placa, que en 2D es lo mismo, y en el caso de Plaxis no tiene elementos de cáscara, entonces si tenemos una viga, usamos o una placa o una cáscara, usamos exactamente el mismo elemento. Si la placa es curva, tendremos que particionar esa curvatura en distintas rectas para captar la curvatura. Y si tenemos una viga, vamos a modelarlo como una placa equivalente. Como es una placa, ahora tiene rigidez axial, pero también tiene rigidez de la flexión. Dándole el valor de la rigidez axial y el valor de la rigidez de la flexión, calcula la rigidez al corte, utilizando la teoría de placa de Mindlin. Pero bueno, calcula rigidez al corte. Tiene un valor máximo de carga axial en cada dirección y tiene un valor máximo de flexión. O sea, así como le podemos poner el n último, le damos el momento último. Lo otro que le tenemos que indicar a la placa es cómo se vincula una placa con la otra. Es decir, cuando nosotros vamos construyendo este muro, acá hay un muro y abajo hay otro muro y otro muro y otro muro. Si no decimos nada, esos muros están esos distintos pedacitos de placa están soldados entre sí, pero nosotros les podemos liberar el grado de libertad de giro y ponerle una biela para que articule un muro respecto de otro. O sea, una viga respecto de otra. Esa biela que le pongo puede ser una biela totalmente articulada o ponerle rótulas elastoplásticas que son o sea, esto está unido hasta que llega un cierto valor de momento y a partir de ahí plastifica y empieza a girar. Gira con un valor de momento constante. Cuando utilizamos placas es muy común que tengamos que incorporar interfaces. Ya saben lo que son las interfaces, hablamos de interfaces en clases pasadas, pero siempre que tenemos estas placas o membranas o lo que vamos a ver después del embedded beams, esos elementos generalmente requieren una interfaz para captar correctamente la interacción entre nuestro elemento estructural y nuestro suelo. La fricción entre material y suelo suele ser menor que entre suelo y suelo, entonces se le agrega una interfaz con valores de resistencia reducida, donde ese valor de R depende del material que están interactuando, o sea, hormigón con suelo no es lo mismo que acero con suelo. Y entonces esta interfaz permite captar mejor la resistencia de esa interfaz y adicionalmente permite captar mejor los desplazamientos porque permite el desplazamiento entre el elemento placa y el suelo. Si yo acá le aplico una carga en el suelo, lo que yo esperaría es que descienda el suelo y no la placa, porque va a resbalar por fricción. Entonces, la interfaz empieza a permitir este comportamiento relativo, este desplazamiento relativo, duplicando los nodos. Los datos de las interfaces, por default, adopta los materiales del suelo adyacente, o sea, el suelo donde estamos viendo el dibujito.
Si ven un zoom ahí, la interfaz está derecha, entonces agarra el suelo derecha. Adicionalmente a esos parámetros resistentes del suelo le podemos reducir su resistencia. Y adicionalmente la rigidez, si no queremos que la tome del suelo, le podemos dar un cierto valor de rigidez en dirección normal y en dirección tangencial. El R-int que ya conocemos. Cuando usamos estos elementos estructurales tenemos que tener cuidado con el tamaño del elemento que estamos dimensionando. Porque la realidad es que el elemento estructural, si estamos haciendo una placa, la placa tiene cierto espesor. Y entonces la placa tiene cierto tamaño que nosotros cuando la simplificamos a una línea, dependiendo del caso que estamos haciendo, puede ser algo problemático. Si esa placa tiene un espesor tan pequeño que para la malla que estamos analizando es despreciable, no hay ningún problema en incorporarlo de esta forma. Cuando el elemento estructural es demasiado grande, como vimos, por ejemplo, en el trabajo práctico de la fundación, es mejor tomar ese elemento como un elemento de volumen. Y en los casos donde estamos en el medio, pero queremos utilizar elementos estructurales tipo esto, tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros estamos modelando esto como una línea que tenía un volumen, y entonces este suelo de acá, que me figura en mi malla, ese suelo no existe. Y si yo a la placa le pongo un peso y adicionalmente tengo ese volumen de suelo, en realidad para lo que es el axis, si adicionalmente tengo todo este volumen de suelos, estoy duplicando los pesos que tiene realmente el modelo. Lo correcto es que si tengo ese peso de suelo, al peso de la placa le debería descontar el peso de suelo que estoy poniendo. Y digo descontar porque generalmente el hormigón es más pesado que el suelo. Entonces, en vez de ponerle la densidad de 2,4 al hormigón, le pongo 2,4 menos 1,9 o lo que sea que tiene realmente el suelo. Y el problema de hacer eso es que si hacemos eso pensando únicamente en el momento final, durante la excavación vuelvo a estar calculando mal ese suelo, porque cuánto le tengo que descontar al final no es lo mismo que cuánto tendría que descontar en una etapa intermedia. Entonces, en ciertos problemas muy específicos, donde el peso es muy importante de calcular correctamente, hay que recordar que lo que queremos modelar es esto y hacer que los pesos de lo que está a la derecha simulen la realidad. Con las interfaces generalmente las agregamos para modelar un mejor comportamiento y es bueno de agregar, pero hay que tener cuidado con lo que estamos agregando. Cuando agregamos las interfaces, justamente esta interfaz está para captar mejores deslizamiento, mejor la resistencia entre los materiales y adicionalmente inclusive le puedo poner SRINT, SRINT que reduce resistencia, le puedo poner un valor residual para que se dañe la interfaz. Entonces están para captar esto correctamente. Adicionalmente puedo ponerle un cutoff de dilatancia, pero generalmente la dilatancia con las interfaces no es la mejor de las ideas. El problema es que en corte, en tracción, aunque permite el despegue, o sea, permite que esto se abra, no tiene realmente un muy buen comportamiento en lo que es tracción, o sea, despegue de interfaces. Son modelos, el modelo constitutivo es súper simplista, o sea, es vincular fuerzas con desplazamientos. Entonces, aunque permite esto, generalmente no capta muy bien ese mecanismo. Y adicionalmente, depende qué programa estamos utilizando, tenemos que tener en cuenta con lo que es el contacto. O sea, tengo dos interfaces que se abren. Si yo quiero volver a cerrar, lo que debería pasar siempre es que cuando esto cierre, vuelve a apretar el suelo. O sea, se puede despegar, pero en la otra dirección no se despega y se aplasta. Hay interfaces que despegarse funciona bien, pero cuando voy en esta dirección no tienen contacto y el contacto y lo que pasa es que la placa como que se mete adentro del suelo. Entonces tenemos que verificar que
la interfaz no esté haciendo nada raro, para que tengamos bien este contacto, y lo de con y sin memoria es para saber que una vez que se rompió el suelo, o sea, que se despegó y rompí cierta cohesión, si tengo cohesión, cierta adherencia, la segunda vez ya esa adherencia la perdí. Entonces, esos problemas de contacto son muy difíciles de modelar. Entonces, directamente recomendaría que no intentemos modelar contacto con este tipo de problemas, pero que sepan que a eso se refieren con problemas de contacto. Lo otro que tenemos que tener cuidado con las interfaces es que cuando creamos una interfaz duplicamos nodos. Y por más que en la malla no estemos viendo esos nodos duplicados, internamente hay una distancia entre nodos, un tamaño que le agregamos a ese modelo. Cuando duplicamos nodos, justamente el programa nos pide un espesor virtual, y ese espesor virtual lo utiliza para poder calcular deformaciones dentro de la interfaz. Porque nosotros le estamos dando parámetros de rigidez de suelo, o sea, de sólidos, G, E, mu, y la interfaz es una línea. Entonces lo que hace es usar un espesor virtual, y según ese espesor virtual y esa rigidez medir deformaciones, y lo que termina pasando es que le estamos agregando pedazos de material en cada vez que agregamos una interfaz. Si agregamos una interfaz en este borde, no pasa nada, no nos cambia los resultados. Pero en este modelo en particular, lo que estaban modelando acá era un muro de tierra armada. El muro de tierra armada tenía interfaces en todos lados, y cada una de esas líneas horizontales era una interfaz. Y en cada una de esas interfaces agregó un pequeñito espesor, pero ese pequeñito espesor multiplicado por 20 generó que tengamos más material ficticio, y entonces cuando calculaba deformaciones sin interfaz, le daba distinto que con interfaz, porque esa interfaz le estaba agregando suelos adicionales. Entonces, hay que tener cuidado si agregamos muchas interfaces en un problema. Nuevamente, si el muro de tierra armada hubiese tenido 8 flejes, yo creo que no hubiese cambiado tanto, pero en este caso particular, con tantas líneas, cambiaba los resultados. Lo otro que tenemos que tener siempre en mente es que estamos haciendo modelos 2D, y los modelos 2D deberían representar lo que queremos que represente, pero el programa no sabe qué queremos hacer y asume que todo lo que estamos poniendo es infinito fuera del plano. Esto de acá, esto es una excavación, un anclaje, o sea, se excavó esta zona, se pusieron anclajes, y esto acá estaba para representar la base de un edificio. Esta base de un edificio, esta carga, se montó arriba de una placa para intentar representar la fundación del edificio, y se puso esta placa, se puso esta base, y acá el problema son dos. Uno es que esta placa, que en realidad se había puesto para apoyar la carga en algún lugar, es una placa. Y como es una placa que tiene rigidez, va a tomar esfuerzos flexionales y va a tomar esfuerzo normal. Es decir, entre esta placa y el suelo hay una interacción. Cuando el suelo se quiera deformar, se va a agarrar de la placa que es más rígida y le va a poner un esfuerzo normal a la base. Que eso no está bien ni está mal. O sea, nosotros tenemos que saber que hace eso y ver si lo queremos incorporar. ¿Queríamos incorporar la rigidez adicional que tiene esta placa? Porque esa base tenemos que ver qué tan continua es fuera del plano para ver si este esfuerzo normal que está teniendo está bien o está mal. Y si no lo queremos incorporar, tenemos que, por ejemplo, si lo único que queremos hacer es liberar esa fricción, agregamos una interfaz con un R chiquito, y entonces cortamos la fricción. Si no queremos que haga ningún tipo de aporte, tal vez no era necesario incorporar un elemento de placa en este sector. Entonces, no está bien ni está mal, simplemente tenemos que saber si el modelo está haciendo lo que nosotros queríamos que haga, y verificar las solicitaciones sobre esos elementos. Y tal vez peor todavía, peor o más
importante todavía, este elemento estructural, como dije antes, es infinito fuera del plano. Y la realidad es que esta base tiene un tamaño pequeño. Pero como es infinito fuera del plano, el programa cuando quiere buscar mecanismos de falla, empieza a hacer mecanismos de falla que esquivan a la base, porque no puede pasar por la base. Y si esta base no era continua, ese mecanismo perfectamente hubiese sido posible que pase por acá, en el sector que no estaba la base. Entonces, esa placa en ese lugar me está frustrando mi mecanismo. Para arreglar todas estas cosas podemos, si no queremos incluir todo esto, ignorar la base. Si queremos tener en cuenta los posibles aportes de la base, incluir una interfaz calibrada correctamente. A la placa, en vez de modelarla como elástica, la podemos modelar como elastoplásticas para que justamente pueda fallar por esfuerzo axial o por esfuerzo por momentos, y que no frustre tanto los mecanismos de falla. Si los elementos son elásticos, nunca van a fallar por los elementos estructurales. Y va a ser una falla geotécnica que puede estar mal. Bien. Lo otro que tenemos que entender es tener por lo menos una idea básica, idealmente una idea avanzada de cómo está formulado este elemento. Nosotros les hablamos al principio del curso de que los elementos sólidos, el suelo, tiene elementos T6 y T15. Y T6 y T15 porque son triangulares de 6 nodos o de 15. Eso cambia como interpola, cambia el comportamiento de los elementos. Lo mismo pasa con los elementos estructurales. Esa placa puede ser una placa de 2 nodos o de 3 nodos o de 5 nodos, depende de qué formulación está utilizando cada programa, y cada uno de esos elementos estructurales tiene ciertas limitaciones. Cuando les hablamos de los elementos sólidos, les dijimos justamente intenten no usar un T3. El elemento triangular de 3 nodos es un problema porque tiende a no deformarse y bloquearse. Lo mismo pasa con los elementos de barra. Lo que están viendo acá, no voy a entrar en detalles, pero justamente es elementos de barra de 2 nodos, los elementos de viga de 2 nodos no pueden catar correctamente el momento, o el giro generado por el momento. Porque si son 2 nodos y esto está empotrado, la primera barra sale empotrada, el primer elemento sale empotrado y no puede girar. Si este no puede girar, este no puede girar, y este no puede girar, y este no puede girar, y se frustra ese movimiento, se bloquea, y entonces el elemento de 2 nodos no sirve para calcular momentos, de la misma forma que los elementos de 3 tienden a no dar buenos resultados. Entonces deberíamos saber qué tipo de elemento está usando el programa para asegurarnos que esté captando bien los mecanismos que debería calcular. En general los programas hoy en día vienen cada vez más simples y los elementos de 15 nodos que son con interpolación cúbica están asociados a elementos de placa o de viga o lo que estemos utilizando de interpolación cúbica. Entonces eso se habla, eso funciona y nos da una idea de las opciones. Pero sepan que lo mismo que hablamos de T3, T6, T15 es lo mismo para elementos de barra, de 2, de 3, de 5 nodos. Avanzo, si no hay preguntas, y me detengo a tomar agua. Lo otro que tenemos que tener cuidado cuando usamos estos elementos es que los elementos son elastoplásticos, pero son elastoplásticos con comportamiento limitado. Lo que estamos viendo acá son los diagramas típicos de resistencia de hormigón. Una viga de hormigón, en función de qué armadura tiene este diagrama de interacción. Este es el diagrama de interacción real de la viga, que nos dice que en dirección normal resiste esta cantidad y en momento resiste esta cantidad. Y resiste más a compresión que a tracción. Y esto tiene una forma media rara, porque como resiste más a compresión que a tracción, el punto máximo momento es cuando está comprimido, no vamos a hablar de hormigón, es un comportamiento más complejo que los que me permite hacer praxis de un único valor de esfuerzo axial, un único valor de momento.
Entonces, cuando nosotros queremos calcular cuál es el NP y cuál es el MP, o sea, cuál es el esfuerzo axial de plastificación y el momento de plastificación de mi elemento estructural, tengo que saber para qué quiero calibrarlo. ¿Quiero calibrarlo bien para este punto o para este punto o para este punto? Si lo que me importa a mí es calcular tracción y momento, elijo este valor de tracción, resistencia a la tracción, este valor de momento, y la zona de compresión va a estar mal calibrada, no sé si mal calibrada es la palabra, va a estar, la resistencia la estamos calculando de menos. O sea, la resistencia es esta y el modelo que me va a decir que es esto. Y si yo pongo a correr el modelo con estos valores, tengo que tener cuidado que en ningún punto me esté plastificando a compresión, porque si no voy a estar calculando mal mi problema. Si mi viga está siendo sometida a una acción combinada de compresión y de momento, tendría que calcularlo así, para que capte bien la zona en la que va a estar trabajando mi elemento estructural. Pero para hacer esto le estoy poniendo un esfuerzo, una resistencia a la compresión mucho más alta de la real, una resistencia a la tracción muchísimo más alta de la real y un momento un poco más grande del que resiste. Es decir, capto bien esta zona, pero estoy sobreestimando la resistencia en las otras direcciones. Entonces, si yo calibro de esta forma, tengo que estar seguro que después mi elemento estructural esté plastificando por acá y no esté en las otras zonas que están mal calibradas. Lo puedo calibrar únicamente en la zona que me interesa calibrar, por la limitación de tener solo NP y MP. Bien, pasando a lo que son cómo modelar pilotes. Los pilotes, solo en el caso de un único pilote, lo puedo modelar como un elemento de volumen. O sea, si quiero, de la misma forma que yo calculé la base en el TP2, esa base solo podía modelarla así si era una base corrida o si es una base circular, axial simétrica. El pilote solo lo puedo calcular con un elemento de volumen si es un pilote aislado. Si es un pilote aislado, es un problema axial simétrico, entonces modelo la mitad del diámetro, lo puedo poner como elemento de volumen. Tengo que agregarle interfaces para captar bien la fricción hormigón-suelo y aparte permitir ese desplazamiento relativo. Tengo que refinar todas las zonas donde tenemos grandes solicitaciones y desplazamientos, en este caso la punta del pilote. Y dependiendo cuánto mueva mi pilote, puede ser conveniente actualizar la malla. El problema de modelar el pilote es, ya no me acuerdo si hablamos de esto en este curso o no, es el tema de la construcción, del procedimiento constructivo de nuestro pilote. Creo que sí hablamos de esto, pero a veces me confundo entre los distintos cursos y las distintas cosas. El pilote, al construirse, la secuencia constructiva cambia la presión que genera sobre el suelo. O sea, si este pilote es perforado, se relaja el suelo. Si el pilote lo hincamos, vamos confinando nuestro suelo. Si el pilote es de los que se hinchan abajo, confinan más todavía. Entonces, simular la secuencia constructiva me dice si estoy relajando las tensiones laterales o si estoy aumentando las tensiones laterales. Y esa secuencia constructiva cambia fundamentalmente, o sea, cambia enormemente el comportamiento de mi pilote, tanto en resistencia como en rigidez. Entonces tengo que modelar la secuencia constructiva. Y lo otro que es importante es que siempre que voy aumentando cargas, de la misma forma que vimos con la base, es mejor imponer un desplazamiento y no imponer una carga. Y en el caso de que queramos modelar la secuencia constructiva, por ejemplo, del confinamiento, es lo mismo. Si quiero modelar el confinamiento, generalmente es más fácil imponerle un desplazamiento a toda la zona esta para simular, por ejemplo, el pilote hincado. Cuando estás hincado, modelo que estoy apretando el suelo imponiendo un desplazamiento lateral.
Cuando no tengo un pilote aislado, no tengo otra cosa más que usar elementos de placa. Entonces, si tengo un muro de pilotes, el muro de pilotes no es una placa, como ustedes bien saben, pero no tengo otra opción más que utilizar los elementos de placa. Entonces, el elemento, o sea, lo que voy a calcular en mi modelo 2D no va a estar calculando correctamente las solicitaciones sobre mis pilotes. Lo va a calcular como una placa, va a calcular tensiones sobre una placa y comportamiento de placa, y el esfuerzo normal que me va a dar este elemento, si le pido solicitaciones, va a ser solicitaciones de la placa. Por separado, tengo que transformar solicitaciones de esta placa en solicitaciones de piloto. Entonces siempre la verificación de los elementos estructurales la hacemos por fuera del programa de elementos finitos, tanto para pilotes como para anclaje. El programa nos va a dar un esfuerzo sobre mi anclaje, me va a dar una tracción, pero después eso yo por fuera tengo que verificarlo teniendo en cuenta el espaciamiento real que hay entre cada uno de esos elementos estructurales. La pantalla de pilotes entonces capta bien el comportamiento global como estructura de contención, pero no la carga última, la tengo que hacer por afuera. Y los anclajes nuevamente me van a calcular bien el modelo 2D de anclajes, va a captar bien la estabilidad que me aporta el anclaje, pero no la capacidad del anclaje. O sea, yo del programa puedo sacar un esfuerzo, pero después por separado tengo que hacer las cuentas para calcularlo correctamente. No puedo sacar un factor de seguridad dentro de los programas estos. ¿Hay una pregunta? Ibas a consultar, pero creo que lo respondiste. O sea, si quiero verificar la tensión del anclaje, debo calcular por fuera las cargas, ¿no? Claro, porque o sea, de acá sí puedes sacar la fuerza, pero te va a dar una fuerza distribuida uniformemente en la profundidad. Bien. Entonces después eso lo tenés que calcular por fuera. No saques el factor de seguridad del programa, porque va a ser cualquier cosa. Bien, bien. Gracias. Bien. En el caso de pilotes, los pilotes, o sea, tienen un aporte por fricción y una resistencia por punta. La resistencia por punta en realidad no es una resistencia del elemento estructural. O sea, el pilote en sí trabaja de rango elástico, justamente nosotros vamos hincando nuestro pilote y le vamos pegando y lo bajamos 7 metros. No vamos a decir que la punta va a fallar porque el pilote bajó perfectamente 7 metros. Estas resistencias de los pilotes en realidad están más vinculadas a desplazamientos máximos más que resistencia del elemento estructural. Entonces, nosotros esa resistencia por punta que calculamos no es propio del elemento, pero si queremos tener en cuenta que el suelo abajo del pilote cambia su resistencia, podemos modelar la placa como una placa elastoplástica. Acá no es que son dos placas distintas, es una placa que le ponemos propiedades elastoplásticas para limitar la carga última que puede tener en función de la carga última que nosotros queremos que tenga el piloto. O sea, esta carga última depende de los desplazamientos admisibles que le queremos dar. Con eso calculamos una carga elastoplástica para poder simular hasta dónde debería llegar nuestro piloto. Y no hacemos de intentar calibrar esta pérdida de rigidez a medida que plastifica el suelo, ajustando las interfaces. O sea, no ajustamos esta pérdida de comportamiento por interfaces. Lo que hacemos es una placa elastoplástica. Lo otro que es importante es que esto la punta justamente del muro no es difícil simularla correctamente, porque la punta del muro, como el elemento es una línea, esa punta está agarrada a un único nodo. Y si yo quiero bajar ese elemento, le voy a poner toda esa fuerza a un solo nodo, a un solo puntito.
y le bajo una fuerza puntual, o sea, no una fuerza distribuida, una fuerza puntual en un nodo, se destroza ese elemento. Para evitar que esa fuerza puntual te rompa ese puntito, lo que se hace son los clústeres elásticos. El clúster elástico hoy en día es como opción directamente dentro del programa. Lo que se hacía antes era donde terminaba nuestro muro, ahí se le hacía un cuadradito y se le asignaban propiedades elásticas, de forma que el muro apoye en ese cuadrado y ahora ese cuadrado podía distribuir fuerzas en el resto de la malla. Antes se hacía esto manualmente, ahora los programas tienen directamente una opción de decir, dame un clúster elástico, y lo que hace es fijarse cuál es el extremo del elemento estructural, y a los elementos que están alrededor de ese elemento estructural les cambia las propiedades para que trabajen de forma elástica y hagan este efecto de distribuir la carga correctamente y no caer sobre un único elemento. Por default está prendido, pero eso es lo que es el clúster elástico. Bien. Lo mismo que esto está vinculado a lo que venía diciendo antes, que nosotros en nuestro modelo lo que tenemos es una placa, y esta placa tiene resistencias tipo placa, una carga por unidad de superficie, pero la realidad es que la resistencia del pilote depende de las propiedades del pilote, o sea, el diámetro del pilote y la resistencia que tiene el suelo, dividido la separación que tenemos entre pilotes. Entonces, esto es como deberíamos verificar nuestro elemento estructural. Esto es lo que va a darme nuestro modelo. O sea, no es tan complejo, es simplemente saber que tenemos que verificar esto, sabiendo lo que nos da el modelo. Lo otro que dije antes del tema de cómo... otra cosa que me estoy olvidando es el hecho de que los pilotes generalmente tienen... los pilotes son discontinuos. Si yo tengo un muro de pilote, pilotes con muro no es lo mismo que tener pilotes sueltos. Entonces tenemos que tener cuidado con justamente el hecho de que el muro de pilotes tal vez se asemeja a una placa, si realmente tengo un muro entre pilotes, pero en el caso que tenga solo pilotes, una pantalla de solo pilotes, hay suelo a ambos lados del pilote, puede fluir acá abajo, o sea, acá arriba probablemente tengamos un muro, pero acá abajo, si no tenemos ese muro, acá abajo debería haber suelos que puedan moverse libremente. Podríamos tener aguas que pueden moverse libremente y tenemos que tener cuidado cómo modelamos eso. Si acá abajo los pilotes no son un muro, esta interfaz tiene que ser permeable, y adicionalmente podemos pensar cómo modelar correctamente el hecho de que el suelo debería poder moverse y esta zona debería ser más flexible. Esa zona debería ser más resistente, al revés, porque hay suelos a ambos lados. O sea, la idea de la interfaz es tener un RINT que tenga en cuenta que hay menor fricción entre hormigón y suelo, pero si tengo suelo en ambos lados, no tengo la fricción entre el hormigón y el suelo, es suelo-suelo. Entonces tengo que tener cuidado que si a esta interfaz le pongo el R del hormigón y en realidad esto no es algo continuo, esa parte debería tener un suelo con suelo como comportamiento. Y hasta ahí llegamos con pilotes. Barras embebidas es el último tipo de elemento estructural distinto a los que veníamos hablando antes. Y hago un descanso por las dudas si hay alguna consulta. La falta del segundo monitor no me deja ver la siguiente diapositiva. Y siempre me olvido cuál es el orden. Yo sí quería preguntar algo. ¿Cómo nos recomendarías calibrar, por ejemplo, ahí las interfaces, el parámetro R que requerimos?
Porque creo que como que no es tan trivial poder representar esa pérdida. Por ejemplo, con Nico que veíamos que había un lado positivo que adoptaba las propiedades de el suelo circundante y el negativo que adoptaba, por ejemplo, las del concreto en el TP2, este, colocamos ahí un valor, ¿no? 0.75. Pero, ¿cómo podríamos calibrar ese tipo de propiedades? O sea, el R depende justamente de los materiales. Ahora, en este momento ya no me acuerdo, porque generalmente en lo que me termino dedicando no suelen tener elementos estructurales, pero, o sea, la fricción entre hormigón y suelo, si no recuerdo mal, es 2/3 de la fricción entre suelo y suelo. Y así como tenés ese 2/3 Ujú. mágico, tenés distintos factores en función de los materiales. O sea, cuando vos tenés suelo acero, hay ciertos parámetros que te dan justamente para fricción entre suelo y acero. Es todo bastante empírico, pero hay valores típicos recomendables para cada material. No sé si eso iba a tu Mm, pregunta. ujú. Sí, Los valores no gracias. los tengo. Después, si está después Nicolás Tazo, tal vez Nico se acuerda de memoria. Nico sí es más geotécnico. Siempre le digo a Tazo que yo no me siento tan geotécnico. Hace 5 años que trabajo esto, pero generalmente en cosas más, tengo más experiencia en cosas numéricas. Entonces nunca me acuerdo esos valores de memoria. Confiamos en Tazo y si no, Alejo preguntamos, pero hay ciertos valores típicos de R según materiales. Ok, gracias. Por, por nada, literalmente. Pero bueno, nos acordaremos cuando venga Nico. Si no hay más consultas, el último elemento estructural que vamos a hablar son barras embebidas. O sea, hasta ahora veníamos hablando de barras comunes, vigas, membranas, ese tipo de cosas. El elemento de barras embebidas es un elemento que hoy en día es bastante común, pero fue uno de los últimos en agregarse porque funciona distinto a todo el resto. Todos los elementos anteriores que veníamos mencionando se vincula la malla, acá, se vincula la malla del sólido con la malla del elemento. O sea, acá nosotros elegí un muy mal color rojo, voy a cambiar a un verde. Nosotros acá tenemos ciertos elementos triangulares de ese estilo, y en cada uno de esos nodos del elemento triangular, o sea, en en todos los nodos que tenemos en la cara lateral del elemento triangular, hay un nodo del elemento placa. O sea, lo que hace los programas automáticamente es por cada elemento de sólido, te agrega un elemento de barra, y están vinculados todos los nodos con todos los nodos. Todos los nodos están pegados, se mueven a la par. Si agregamos una interfaz, se duplican, pero sigue habiendo una vinculación directa nodo con nodo. Y entonces cuando yo tengo un sólido y tengo una placa y quiero mover la placa arrastra el sólido, porque están unidos esas dos cosas. Las barras embebidas son un animal distinto. Las barras embebidas son barras que están en una malla separada de la malla del sólido. Entonces, un sólido que es el suelo, esto es nuestro suelo con su malla, y después por arriba se cruza un elemento de barra embebida, que tiene sus propios nodos, no te los muestra, sus propios nodos con otras propiedades, y después lo que termina haciendo es vinculando los nodos de la barra con los nodos de la malla. El beneficio de esto es que la malla, y vamos a dibujarlo, yo tengo el sólido, y esto es nuestro suelo, con esos triángulos. Cómo me molesta que me haga esas líneas raras el mouse. Esos triángulos, y después cruzando por arriba, en cualquier lugar, tengo una barra embebida. Y la barra embebida tiene ciertos nodos, pero cruza totalmente independiente a la malla
que tiene la barra embebida. Es decir, la barra embebida, perdón, este es el sólido con los nodos del sólido, y los nodos del suelo no coinciden con los nodos de la barra embebida, pero de forma automática lo que hace es fijarse qué nodo está cerca de qué nodo, y así podemos poner un rojo, y entonces vincula esos dos nodos con ciertos resortes, que es lo que representa esta imagen de acá. Tengo la imagen, la malla de nuestro suelo, cruzando en donde querramos la malla de la barra embebida, vinculado mediante estos resortes. Y tiene un resorte en dirección normal y un resorte en dirección tangencial a la barra. Lo que permite esto es que como las mallas son independientes, yo puedo tener un suelo y puedo tener adentro un pilote que se mueva libremente. Libremente hasta ahí. Como están adheridos, cuando yo mueva mi pilote, algo va a querer arrastrar al suelo. Pero se puede mover, como los nodos no están compartidos, el pilote se puede mover muchísimo más y arrastrar el suelo únicamente en función de la rigidez de este resorte. Si este resorte es extremadamente rígido, se lleva todo el suelo. Si este resorte es muy flexible, el pilote se mueve libremente sin afectar el suelo. Al hacer esto nos habilita mucho más flexibilidad de malla, porque puedo agregar la cantidad de líneas que yo quiera sin cambiar mi malla. O sea, en todos los elementos anteriores, cada vez que ponía un elemento de placa, tenía que remallar para ponerle nodos al suelo para que se peguen al elemento de placa. Con esto son mallas independientes, permito más flexibilidad entre suelo y barra, y adicionalmente permito más flexibilidad en el mallado de la superficie. Todo eso es para decir, son elementos estructurales con nodos no conectados al terreno. Y el principal beneficio de estas barras es que simulan mucho mejor los elementos que no son 2D. Como justamente no están vinculados nodos con nodo, no representa algo tan infinito fuera del plano, representa, o sea, sigue siendo algo infinito fuera del plano porque sigue estando es lo único que hace 2D, pero representa mucho mejor el comportamiento de pilotes o anclaje. Cuando yo tironeo del anclaje, ese anclaje se va a poder mover sin arrastrar todo el suelo, que es como realmente se comporta un anclaje. Digo realmente porque si yo tengo un anclaje y un anclaje acá, cuando tironeo ese anclaje, alrededor del anclaje está pegado al suelo, pero no en todo el sector del medio. Entonces, las cosas que no son 2D, o sea, las cosas que están espaciadas con cierta cantidad de metros, se simulan mejor con barras embebidas. Entonces, los pilotes que no son muros o los anclajes se suelen simular con estas barras. La instalación no afecta las tensiones, la malla está por separado, entonces las puedo prender y el terreno no se entera. Y por último, dije recién que no están conectados a la malla, excepto en los extremos. Es también decisión de ustedes dentro del programa, pero ustedes pueden vincular el extremo de la barra a un nodo específico de la malla. Para que haya, si ustedes quieren que haya un punto empotrado dentro de la malla, pueden hacer que el extremo de la barra se adhiera a un punto particular de la malla. Si esta barra embebida, en vez de tocar el suelo, toca un elemento estructural, tipo un elemento de viga o un elemento de placa, también puedo decirle que cuando toque ese elemento de placa, que la barra embebida se empotre en el elemento de placa, o se articule o se libere. Yo le tengo que decir en el extremo cómo se vincula al suelo o cómo se vincula al elemento estructural si está tocando otro elemento estructural. Estas son las barras embebidas en 2D. Último comentario. Puedo agarrar una barra embebida a otra barra embebida a otra barra embebida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el TP de anclajes? Cuando tengo una serie cuando quiero modelar y optimizar la longitud de anclaje, es cómodo tener segmentos y puedo hacer segmentos de barras embebidas que están empotradas entre sí, si lo deseo.
Entonces, lo que le tengo que dar lo que le tengo que dar a la barra embebida es la rigidez en la dirección normal a la barra, la rigidez en la dirección tangencial a la barra, y adicionalmente le puedo dar cargas, carga máxima que puede tomar la barra embebida, muy útil para el anclaje. A ese anclaje que voy a modelar como una barra embebida, le puedo dar la máxima resistencia que puede tomar por fricción. O sea, esto es la resistencia que puede tomar a lo largo de la barra por fricción. Y adicionalmente, en el extremo, donde sí se está tocando, sí se toca el extremo de la barra embebida con el nodo del suelo, en ese extremo le puedo dar una rigidez de punta y una resistencia de punta. La punta de la barra embebida que está tocando el nodo del terreno se vincula con un clúster elástico, igual que dijimos antes de la placa, para no ponerle en un solo nodo y romperlo. Automáticamente, por default, nos genera un clúster elástico. Y a los elementos de barra embebida también es usual agregarle elementos de interfaz, y el elemento de interfaz le agrega aún más flexibilidad a la malla. O sea, en este caso la interfaz no está tanto únicamente para poder duplicar nodos y permitir un poco de desplazamiento relativo, porque la barra embebida ya tiene cierto desplazamiento relativo, excepto en la punta. Esta interfaz le pone más desplazamiento relativo, porque se puede mover la punta, pero también lo puedo usar para controlar mejor la fricción que hay. El problema es justamente como tengo una barra unida al suelo por resortes y arriba de eso le pongo una interfaz que habilita más desplazamientos, tengo que ver si estoy modelando bien el comportamiento de mi suelo. Si se está moviendo, si se mueve demasiado el pilote respecto al suelo, o estoy modelando correctamente lo que yo esperaría de la continuidad dentro del problema. Estos son barras embebidas en 2D. Me está olvidando todo esto. Este es el problema de tener... Pensé que ya pasaba a 3D. En 3D es otro problema, pero seguimos en 2D. Esto está vinculado a lo que dije antes, cuando si la barra embebida toca un elemento estructural, la barra embebida se puede empotrar en el elemento estructural. Pero si la barra embebida toca un elemento de este estilo, que es, o sea, un volumen, que estaría representando el volumen de un hormigón, esto no es un elemento estructural, porque es el volumen de hormigón hecho como clústeres. Entonces, las barras que tocan este volumen no se están empotrando en el volumen y no se pueden empotrar porque son grados de libertad distintos. O sea, la barra tiene grados de libertad de barra y el sólido, o sea, de barra, un grado de libertad de barra es desplazamientos y giros. El sólido no tiene grado de libertad de giro, entonces eso no se habla entre sí. Entonces no puedo empotrarlo de esta forma. Si yo estoy modelando hormigón o lo que fuese, algún tipo de material, como que no sea suelo, o sea, si estoy modelando hormigón o acero como un material propiamente dicho, lo que tengo que hacer para empotrar la barra es o adherirle abajo de la placa un elemento estructural, porque ahora sí, esto se puede empotrar en el elemento placa, y el elemento placa sí está agarrado fuertemente a la malla del elemento celestito. Entonces, esta placa se empotra en esto, y la barra se puede empotrar en la barra, porque ambos tienen grado de libertad de giro. Entonces, esta funciona. Esta es una opción. La segunda es meter la placa más adentro del elemento sólido de hormigón. Ahora le puedo asignar mayor rigidez a toda esta zona para que la rigidez que haya entre la barra y el elemento sólido de hormigón sea suficiente para modelar el empotramiento que generaría.
o hago esto o lo meto adentro, pero nunca puedo hacer esto porque no tiene los grados de libertad para conectarse el giro de esta barra con este elemento estructural. Y ahora sí pasamos a 3D. ¿Alguna pregunta de barra embebida 2D? La barra embebida 3D es algo totalmente distinto. Tiene el mismo nombre, pero funciona totalmente distinto. La idea es la misma, es tener un elemento estructural con nodos no conectados, pero funciona de forma totalmente separada. Lo que vimos recién en 2D era, ponía una línea adentro de mi malla y después vinculaba esa línea con el sólido según ciertas rigideces. En 3D, nuevamente, tiene el mismo nombre, pero es totalmente distinto. En 3D es una línea y lo que hacen las barras embebidas, embedded beams, porque después lo vamos a ver en el programa con el nombre en inglés, las embedded beams lo que hacen es a esa línea, agarra esa línea y todo lo que está cerca de esa línea lo transforma en un material elástico. O sea, el suelo tiene las propiedades del suelo, le pusimos HSS a este suelo, ponemos esa barra embebida, le decimos el tamaño del que queremos transformar y agarra todos los puntos de Gauss que están dentro de ese cilindro ficticio y lo transforma en materiales elásticos, a los puntos de Gauss y no a los elementos. Esto que estamos dibujando ahí, ese cilindro, no lo vemos en la malla. En la malla vemos esta línea y después le asignamos como propiedades de datos de entrada estos tamaños y transforma todo lo que está dentro de eso en un material elástico. Como la barra no pertenece a la malla y simplemente agarra todo lo que encuentra dentro de la malla y lo transforma en elástico, se puede mover independientemente del terreno. O sea, si yo muevo esa línea y el terreno queda fijo, lo que va a hacer es agarrar otros nodos para transformar en cosas elásticas si quiero hacer cosas actualizando geometría. Entonces, lo que acabo de decir recién, convierte los puntos cercanos a esta línea en materiales elásticos, esa línea la puedo poner donde yo quiero y la línea puede tener un desplazamiento relativo respecto al suelo. Los datos de entrada son capacidad de punta y capacidad de carga lateral. O sea, le puedo asignar, o sea, lo transformo en un material elástico, pero le puedo asignar una carga máxima a la barra, tanto de punta como carga lateral. Que también, no me acuerdo si lo dije, pero en el 2D también. Al 2D, así lo había dicho, que le puedo poner un T-skin, una resistencia de fricción y resistencia de punta. Acá es la misma idea. Le puedo poner una resistencia de punta o una resistencia lateral. Y esa resistencia lateral, en ambos casos, tenemos distintas opciones. Puede ser algo lineal, multilineal es si tenemos distintos estratos, a cada pedacito le puedo asignar cómo va cambiando la fricción en función del terreno y el caso particular que tenemos. Entonces, esto básicamente es demostrar cómo funciona. Estas líneas, estos círculos azules que van a ver, no son, y estas líneas azules que están viendo, todo eso no son parte de la malla. Plaxis no se los muestra, está dibujado a mano arriba de lo que los arroja Plaxis. En Plaxis, ustedes ponen esa línea y lo que hace es, a cierta distancia de, transformarlo en un material elástico. Acá lo vemos lateral, acá lo vemos en planta, y nuevamente esta circunferencia no es real, está dibujada para mostrar que justamente el comportamiento de esta zona es muy distinto que el comportamiento de esto, porque dentro de esto va a trabajar de forma elástica, trabajando con rigideces de hormigón, y fuera de esto el terreno trabaja con rigideces comunes. Como lo que hace es, a cierta distancia, buscar todos los puntos de Gauss que están contenidos, cuántos puntos agarra y la forma exacta de esta circunferencia depende de la malla. Mientras más refine mi material, más se va a parecer, mientras más refine mi malla, más se va a parecer al diámetro que yo quería. Si le pongo una malla muy gruesa, esto puede perfectamente hacer una cosa medio rara, porque agarrará los puntos de Gauss en encuentro.
No es una circunferencia perfecta. Todas estas cosas que estamos hablando se pueden combinar haciendo los modelos más divertidos que quieran ustedes, y lo que estamos viendo es un modelo de Nicolás Lavanda, que justo hace un segundo me había tocado la puerta, que había hecho, que hizo hace varios años, no sé cuándo hizo esto Nicolás, pero tiene más de 5 años, de justamente una estructura bastante compleja con pilotes modelados como pilotes, pilotes modelados como barras embebidas, arriba ahora sí tenemos vigas, o sea, como es un elemento 3D, tenemos elementos de viga y elementos de placa. Tenemos pilotes que están en contacto con el terreno, y después en el muro tenemos los pilotes, la combi wall, donde tenemos la estaca entre los pilotes, entonces tenemos un elemento de placa agarrado al elemento de pilote, que llega hasta cierta profundidad, y vamos combinando elementos en función de lo que necesitamos para reproducir lo que querramos. Y esto sí es la última diapositiva de esta presentación. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay más consultas, con esto, perdón, ¿dónde estamos? Ahí está. No tenía la cámara prendida, les pido mil disculpas. No sé si estaba haciendo cosas con las manos y no tenía la cámara prendida. Si no hay más consultas, hacemos un intervalo. Después del intervalo seguimos con alguna cosa pendiente de HCM que tenía Nicotazo. Y semana que viene seguimos hablando un poco más de excavaciones y modelar este tipo de cosas para hablar de HCS, para empezar, no creo que la semana que viene, pero tal vez sí, la semana que viene con el TP3, que es justamente modelar una excavación. Si no hay consultas, hacemos un intervalo de 15 minutos. Dale, Bueno, gracias. primero. Dale, nos vemos en 15.